Traemos esta moción precisamente al Pleno de noviembre porque el día 25 de este mes se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es decir, contra todas las violencias machistas que mantienen a la mujer en una situación de desigualdad frente a los hombres. Es cierto que está bien hacer declaraciones de intenciones sobre el rechazo institucional que este ayuntamiento siente cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, pero nosotras consideramos que lo realmente importante es pasar a los hechos cuanto antes y tomar partido y enfrentar uno de los problemas esenciales de la violencia machista, que es la trata de las mujeres y las niñas con fines de explotación sexual. El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual no es un espejismo ajeno a nuestro país ni tampoco a nuestra ciudad. Más de 45.000 mujeres y niñas sufren esta realidad en España cada año, algunas de ellas aquí, en Oviedo. El pasado mes de abril conocíamos, según un informe de Naciones Unidas, que España es uno de los países favoritos de destino para las mafias que trafican con mujeres. Y aunque es cierto que en los últimos años la policía ha liberado en España 3.035 mujeres extranjeras forzadas a prostituirse y ha detenido a 1.442 responsables de ello, el trabajo tiene que ser global. Y también desde las administraciones municipales, donde podemos y debemos hacer mucho más. Construir municipalismo es, como siempre hemos defendido aquí, tejer redes con otros ayuntamientos, compartir experiencias, campañas e intercambiar opiniones y propuestas. Y por eso en este asunto vemos esencial formar parte de esta red para poder avanzar y profundizar en la concienciación, para educar y educarnos como sociedad, con campañas, debates, conferencias de activistas y agentes sociales implicados en la lucha contra la trata. Sabemos que hoy esta moción no va a pasar. Algunos hablarán de la no existencia de la urgencia y otros de que hay cuestiones matizables. Pero desde Izquierda Unida volveremos a presentarla para que podamos debatirlo en este Pleno y que los que ahora quizá buscan excusas entiendan que entre no hacer nada, como ahora mismo, y trabajar para cambiar esta injusticia social, nosotros elegimos trabajar y avanzar. Se trata de una cuestión de igualdad. Estamos hablando de derechos humanos.